Hechos capítulo 19, verso 1. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das para escuchar tu palabra y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que en esta reunión, como lo ha estado en las otras, tu presencia, Señor, nos llene, nos bendiga, nos dé paz, nos dé revelación de todas las cosas. Queremos hacer tu voluntad y no la de la nuestra, Señor. Queremos obedecerte, pero abrimos nuestro oído espiritual, nuestro corazón para recibir esa palabra poderosa, y te pedimos que te manifiestes en medio de tu pueblo haciendo señales y milagros en el poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Diga conmigo: del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Diga conmigo: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pues hemos estado hablando en estos últimos meses, sobre todo en la reunión de los jueves, acerca del reino de Dios. Hemos tenido unas enseñanzas donde hemos profundizado acerca de lo que es el reino de Dios.
Usted las puede encontrar en YouTube, en Centro de Vida Internacional, ahí están muchas de las enseñanzas, pero le invito a que venga los jueves también a las 7 de la noche y podamos tener juntos estas enseñanzas. Pero también el Señor puso en mi corazón que pudiéramos aprenderlas o compartirlas también dentro de las reuniones de domingo o en otras reuniones, para ir todos en una sola sintonía, bajo una dirección, un mismo canal, y poder ir en el mismo espíritu también, para poder estar bien alineados en lo que Dios quiere mostrarnos y hacer con nosotros. Entonces, el reino de Dios, antes de entrar al pasaje que acabamos de entrar, pues usted sabe, y lo hemos compartido, que Dios el Padre creó todas las cosas, estableció su reino y le dio el señorío al hombre para que se señoreara, fuera señor de todas las cosas. Pero ahí el hombre perdió en el jardín del Edén su autoridad al obedecer al diablo cuando le dijo: come de ese fruto y cuando tú comas serás como Dios. Y no era tanto la manzana, o si era guayaba o ciruela, no, nadie sabe qué era, pero pues lo que haya sido, no era tanto la fruta, sino era la desobediencia lo que abría puertas al enemigo, el contradecir a Dios y el retar a Dios, el decir serás como Dios. De ahí pues usted sabe que entra la maldición, las enfermedades, entra la muerte también. Y pues en toda la historia de la Biblia nos explica cómo la humanidad o el pueblo de Dios sufrió y fue escarnecido por otras naciones, y desviaron en muchas ocasiones sus corazones a otros ídolos, pero Dios tenía un plan de restablecer su reino. Cuando Satanás engañó al hombre, entonces estableció su reino, que lo conocemos como el reino de las tinieblas. Y inclusive el enemigo le dijo al Señor Jesús en Lucas 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto, le dijo: todos estos reinos me fueron dados, refiriéndose a los reinos del mundo, dice, y esos reinos pactan conmigo, y yo a quien quiero le doy los reinos y a quien quiero se los quito. Y todos los reinos de este mundo, de las naciones, de los países, te los voy a dar a ti si tú postrado me adorares. Y entonces el Señor le dijo: vete de aquí, Satanás, porque solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice que el enemigo huyó. Pero cualquiera es tentado a tener un buen hueso en cualquiera de los gobiernos del mundo, de las naciones ricas, poderosas, y pactar sin ningún problema. Pero desde Jeremías empezaba Jeremías a decir que Dios iba a restablecer su reino. Y en el libro de Daniel capítulo 2 también dice que el reino que iba a ser restaurado iba a destruir a todos los reinos, y ese reino iba a permanecer para siempre y nadie lo podía quitar ni destruir. Así es que el rey David también habla acerca del Rey de Reyes, del Señor de Señores, tiene revelaciones de un rey que es sobre todos los reyes, sobre todos los reinos. Y pues viene el tiempo del anunciamiento del Señor Jesucristo y del reino de Dios. El primero que anuncia el reino de Dios en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista, cuando dice, yo vengo a anunciar al que viene después de mí, que es el Mesías, el que ha sido anunciado, el que ha sido profetizado, y deben de arrepentirse, dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, muchos no entendían, no sabían qué es lo que quería decir esto, pero en el mundo espiritual empezó a haber un sacudimiento tremendo,
porque fue el comienzo de que se le llegó la hora al enemigo de ser atado y de quitarle la potestad. Y entonces Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era el reino de los cielos o quién era el rey de este reino? Era el Señor Jesucristo. También Mateo 4 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir lo mismo que dijo Juan: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces dice que empezó a hacer muchas señales y milagros. Cuando Jesús nació en Belén, dice que vinieron unos astrónomos, unos magos, que la palabra mago pues no en el hebreo no es encantador o no es hechicero, sino estudiosos de las ciencias de las estrellas, no astrólogos como Walter Mercado y Almira y todos esos mentirosos, sino que estudiaban el tiempo de las estrellas, como cuando la luna está llena, usted sabe que la marea sube, ¿verdad?, en los mares, y pues lo sabemos naturalmente cuando lo observamos, o apenas el sol la luna estuvo más cerca de la Tierra desde hace 700 años, el mes pasado, y en esos pues también había señales, y Dios les había hablado a estos hombres sabios acerca de que iba a nacer el rey. Fíjese nada más, el rey. Y entonces los magos de Oriente llegaron todos, venían, no eran tres, no era Melchor, Gaspar ni Baltasar, eran decenas de hombres sabios que venían con cargamentos. Claro que pusieron oro, incienso y mirra a sus pies del Señor, pero no quiere decir que eran tres, eso ya lo inventó la religión. Pero bueno, no voy a hablar de eso, sino de que estos hombres llegaron preguntando, pero le van y le preguntan a Herodes y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Dice: a ver, ¿cómo que el rey de los...? Sí, es que las estrellas ya anunciaron que él ha nacido, y entonces él ya está aquí. Y dijo: no, hombre, se acabó mi partido político aquí. Me van a quitar el hueso, y a todos mis secretarios y a todos mis generales, y el tratado de libre comercio y todo se me va a echar a perder porque ya llegó un nuevo rey. Pero ellos no entendían que ese rey no era de este mundo, que Jesús no venía por un puesto político ni por una nación. Él venía a establecer el reino de Dios aquí a la tierra, y por eso preguntaron: ¿dónde está el rey? Todo el anunciamiento y toda la espera tan larga se cumplía ese día en Belén. Había nacido el Rey y Salvador del mundo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y entonces vino un sacudimiento en el área espiritual. Por eso la Escritura dice también: el reino de los cielos ¿sufre qué? Y solo los violentos lo arrebatan. Y ya explicamos hace 8 días que violentos no es el que le pega a la mujer, o el que le grita a los hijos, o el que se pelea con todo el mundo en la calle, en los semáforos. Violento es alguien que está dispuesto a defender con su vida, su familia, sus hijos, sus convicciones, y que no va a estar amedrentado, que no va a estar como un cobarde, que no va a estar como con alguien sin carácter. Por eso Dios le dijo a Gedeón: hombre valiente y esforzado. Y Gedeón dijo: yo no soy así, Señor, yo soy pobre, soy feo, somos débiles. Y le dijo: tú eres un varón valiente y esforzado, porque Dios habla las cosas que no son como si fueran. Por eso esta mañana yo estoy seguro que Dios ve en ti un hombre o una mujer capaces de defender y de pelear por lo que Dios les ha dado, y sostenerlo y establecer el reino de Dios. Entonces dice: venimos a ver al Rey
Venimos a entregarle toda nuestra adoración y nuestra alabanza al Rey. Y Herodes dijo, pues díganme dónde está para irlo a adorar yo también. Entonces pues los magos de Oriente dijeron, sí, chucha, no, ¿qué te vamos a estar diciendo? Y dice que regresaron por otros lados cuando vieron al Rey. Y entonces la primera aparición de Jesús, dice, desde entonces Jesús empezó a predicar y enseñar y establecer el reino de los cielos. Diga conmigo, el reino de los cielos. La predicación de Jesús, el principal mensaje de Jesús fue el reino de los cielos. Dice que vino a predicar el evangelio del reino. A sus discípulos les encargó predicar el evangelio del reino. Hay quienes se han quedado solo con el evangelio de la salvación. Él vino a salvar y a rescatar a lo que se había perdido. Es la salvación nuestro mayor regalo, la mayor cosa que Dios nos ha dado. El mayor tesoro del corazón de Dios fue la salvación para todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la salvación la tienes desde el momento en que crees en Jesús, que lo recibes en tu corazón y que empiezas a caminar con Él y a conocerle. Pero el reino de Dios, establecer el reino de Dios es algo muy diferente. Y Jesús habló 122 veces, hizo referencias en todos los evangelios acerca del reino de Dios y del reino de los cielos. De 52 parábolas, y yo le invito a que siempre, si tiene algo donde escribir, escríbalo, y si no, empiece a traer un cuaderno, empiece a traer una pluma, un lápiz y anótelo, porque es muy importante que usted retenga toda la palabra de Dios. Y ahorita le voy a decir por qué. Pero el reino de Dios ha sido establecido. El reino de Dios dice que vino y dice, desde entonces Jesús empezó a predicar el reino de los cielos. 19 parábolas de las 52 parábolas hablan del reino de los cielos, mis amados. ¿Será importante si Dios utiliza 52 parábolas y 19 hablan del reino? ¿Será un mensaje importante para ti y para mí? También dice que mandó a sus discípulos, les enseñó y les mandó predicar el reino de los cielos. Si a los discípulos su encargo principal fue que predicaran el reino de los cielos, le pregunto, ¿será importante eso en el corazón de Dios para nosotros? Yo creo que es muy importante. Cuando Jesús estuvo, después de que resucitó, dice que estuvo entre los discípulos y entre varias gente, y estuvo 40 días. Y dice que esos 40 días predicó y les enseñó del reino de los cielos. En Hechos 19, donde estamos ahorita, sucede algo donde Pablo dice que primero está 3 meses predicando del reino de los cielos, pero surge una manifestación espiritual, mis amados. Sucede algo como cuando pasaba el Señor Jesucristo. Dice, desde entonces empezó Jesús a hacer milagros, a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a liberar cautivos. Y dice que los espíritus lo escuchaban y gritaban y decían, ¿qué tienes con nosotros? Era la primera vez después de lo que sucedió en el Edén que gentes empezaban a ser liberadas de los espíritus malos. Nunca en el Antiguo Testamento usted va a encontrar un caso de liberación, nada, ningún demonio se salió, porque nadie tenía autoridad ni tenía poder para echar fuera demonios.
porque el hombre le había entregado con el pecado, le había entregado su autoridad. Pero llegaba el momento, era el momento en que el hombre, a través de tener a Jesús, porque él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora vayan ustedes, echen fuera demonios, hablen nuevas lenguas, impongan manos en los enfermos y que sanen. Y dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y toda esa potestad, esa autoridad. Hechos 16 de los apóstoles dice: y a todo el que cree en mí tendrá autoridad. O sea, al establecernos en el reino de Dios, nosotros tenemos autoridad. Al recibir al Señor tenemos autoridad, pero esta palabra tiene que ser una revelación para nuestra vida. Diga conmigo: revelación para mi vida. Porque podemos hablar la palabra y la palabra puede ser nada más oída como un libro de literatura, como en los tiempos de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1, dice que la palabra escaseaba y que no había visión, no había revelación con frecuencia, no había sido revelada. Por eso nadie le entendía, por eso Samuel, hasta el que predicaba la palabra, se dormía. Por eso mucha gente empieza a oír la predicación y se duerme o le da sueño. Porque no hay una revelación del reino. Cuando tú tienes la revelación, que significa, que significa tener claro algo que había sido escondido, o tener la enseñanza de lo que otros no pueden entender. Las cosas son diferentes. Y entonces no había revelación, pero cuando viene el reino de los cielos empieza a haber una revelación. Por eso dice en la parábola del sembrador que parte de la semilla cayó junto al camino, y que la semilla, dice, vinieron las aves de los cielos y se la llevaron. Y luego cuando los discípulos dicen: explícanos eso. Bueno, quiere decir que viene la palabra y la escucha la gente, pero no le pone atención, interés. Vienen las aves del cielo y dice: viene Satanás y se roba la palabra. O sea, lo que aprende la gente se le olvida. Se le olvida. Y ese es que viene el enemigo y se roba, pero dice la semilla del reino, la palabra del reino. Si algo no quiere el enemigo que tú escuches, es la palabra del reino, porque la palabra del reino es poder, porque la palabra del reino es autoridad, porque la palabra del reino es revelación. Por eso el enemigo, lo que escuchas, si es una palabra del reino poderosa, va a hacer todo y va a mover todos sus artimañas para robarte la semilla, porque dice que el que fue sembrado de buena tierra, este es el que puso la semilla del reino, la palabra de Dios, en su corazón. Y dice: y dio fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Entonces la palabra de Dios debe de dar un fruto en tu vida. La palabra de Dios debe de manifestarse. Entonces, por primera vez, como en lo que sucedió en Marcos 5, cuando Jesús había predicado toda la noche, había como 15,000, 20,000 gentes en la orilla, que aún se tenía que subir en la barca porque era mucha la gente. Y ya era muy tarde y él les dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del mar, al otro lado del lago. Y no preguntaron, no dijeron qué vamos a hacer, lo que sí, pues estaban cansados. Y a veces en los momentos de cansancio de la vida viene Dios a retarte para que sigas adelante.
¿Cuántos están aquí conmigo? Hay veces que la gente dice, ya no puedo más, ya, de veras, ya, ahora sí, ya. Pero en ese momento tú alzas tus ojos a los montes. Dice David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y dice, Él dará fuerza al que no tiene ninguna, y multiplicará las fuerzas al que está cansado, y te dará nuevas fuerzas como las del águila. Correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Estaba Elías estaba cansado, se metió en una cueva, deprimido, y dijo, ya mátame, Señor, ya no quiero seguir adelante. Y Dios le mandó pan a través de un cuervo y carne de día y de noche, y comió ese pan y se fortaleció. Se fortaleció porque Jesús es el pan de vida. Y dice que se fortaleció tanto que se levantó y corrió 40 días, 40 noches rumbo al monte de Dios. Cuando venga el cansancio, corre al monte de Dios, porque ahí encontrarás la fortaleza y el socorro del Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor, por favor. El mundo espiritual era sacudido. Juan el Bautista fue puesto en una cárcel y le fue cortada la cabeza, porque el enemigo estaba enojado de que él abrió el camino para establecer el reino de Dios. El Padre Nuestro dice, mucha gente piensa que cuando oye ruidos reza un Padre Nuestro y se va el diablo. No, no se va, hasta viene con más. Porque cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, el Señor les dio un modelo de oración, pero no que fuera un rezo. El rezo es repetir algo, repetir, rezar. La oración es tener una comunión íntima con Dios, una comunión íntima con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y les dijo, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Debes de saber que Dios es Dios en los cielos y en la tierra. Tu nombre sea santificado y glorificado. Nos dice, siempre que ores en esa oración, glorifica el nombre de Dios y exalta el nombre de Dios. ¿Sabes cuál es la mejor alabanza? La que tú le das a Dios con todo tu corazón. Hay gente que dice, hoy no me gustó la alabanza. Es que no fue para ti, fue para Dios, lo siento mucho. La alabanza es para Dios. ¿Alguien está conmigo? Y la mejor es cuando dices, estuvo, es que derramaste tu corazón para Dios. Entonces estuvo, wow, poderosa la alabanza. Entonces, en el Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Cómo dice? Venga tu reino. O sea, Jesús nos enseñó a pedir el reino de Dios en nuestra casa. Venga tu reino a mi familia, venga tu reino a mi casa, venga tu reino a mi salud, venga tu reino en mis finanzas, venga tu reino en donde yo estoy trabajando, venga tu reino a mi iglesia, venga tu reino a mi ciudad. Venga tu reino a mi corazón, venga tu reino a mi vida, porque el reino de Dios es poder, mis amados. Pablo dijo, no vengo a predicar y a dar un mensaje de sabiduría humana, sino de demostración de poder. Y se volteaba y le decía al diablo, vete de aquí y sal fuera, y obedecía. Y bajó Jesús de la barca, dice, vámonos, y los discípulos pues ahí van remando, y cuando, ¿hacia dónde vamos? Allá donde se ve esa lucecita ahí, y entre más se va acercando, pues los discípulos dicen, esa es la región de Gadara. Exactamente, y esa lucecita ahí que se ve a lo lejos es el desembarque, pero ahí hay si me pones Marcos 5, donde estoy hablando de la historia, por favor.
y dice, ahí hay un panteón, un cementerio. Y Jesús dice, sí, remen y vamos a acercarnos rápido. Y entonces, entre más se acercan, empiezan a decirle, pero ahí sucede que hay un hombre endemoniado. ¿Un hombre qué? Y la historia dice que lo atan con cadenas, lo atan con grillos. Más adelante, por favor, ya vamos en el 4, y dice que tomaba piedras, se golpeaba él mismo, y a todo el que lo quería agarrar traía unas piedrotas de este vuelo y pues los empezaba a apedrear, o con las cadenas que le ponían los empezaban a agredir. Dice, nadie lo podía detener, nadie lo podía detener. Entonces, también dice la Escritura que bajándose Jesús de la barca fue hacia él. Los discípulos no se bajaron. Creo que como que les entró el temorcito. Con uno se hizo como que estaba echando el ancla, otro como que estaba limpiando la barca, otro como que ya estaba con mucho sueño, pero nadie se bajó, solo Jesús fue. Pero ¿saben qué sucedió cuando llegó Jesús ahí? Dice que este hombre, dice, cuando salió él, ¿verdad que sí dice él? ¿No dice ellos? Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Es como si les dijera yo, hermanos, hay quien me quiere acompañar. Hay un endemoniado, pero sale como a las 3 de la mañana aquí en el Panteón Dolores. Trae unas cadenotas, unos tubos, unos chacos, unos fierros. Y pues vamos a liberarlo. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Dice, cuando salió de la barca enseguida vino de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Ahora sigue diciendo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Verso 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, ¿y qué hizo? Se arrodilló. ¿Y qué fue lo que hizo este espíritu inmundo? Le dijo, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Verso 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y dice que, y le preguntaba, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Entonces le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como, ¿cuántos eran? 2,000, imagínense, 2,000 en una sola persona. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Pero fíjese el 16, y les contaron los que le había visto cómo había acontecido lo que habían tenido el demonio en lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Pues en lugar de estar agradecidos, le dijeron, vete de aquí. Le voy a explicar por qué le dijeron, vete de aquí.
Le dijeron que se fuera porque Gadara era una región donde criaban cerdos. Entonces, si de un solo hombre tuvieron una pérdida de 2,000 puerquitos en una noche, imagínense si libera medio pueblo que estaba endemoniado. Y hay mucha gente que prefiere las ganancias, que prefiere lo del mundo, que prefiere lo material que dar un paso con Dios. Pues un puerquito en la noche, alguien le regala un puerquito y lo amarra a usted junto a su ventana y empieza a las 3 de la mañana. ¡Uy, uy! ¿Lo despierta o no lo despierta? Pero 2,000 cerdos despiertan a toda una ciudad. Por eso fue que vinieron todos. Pero ¿sabes qué? El reino de los cielos llegó a ese hombre. El reino de Dios llegó a ese hombre. Y dice que después él estaba sentado, vestido y en su juicio cabal y a los pies de Jesús. Dios le puso una nueva vestimenta. Dios lo bañó y lo lavó con su sangre preciosa. Dios le hizo una nueva criatura, como lo hizo con la historia del hijo pródigo, que estuvo también entre los cerdos y que llegó al padre y que le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Señor dice que en lugar de reprocharle o decirle algo, dice la palabra que el Padre le puso un anillo nuevo, que simbolizaba: este anillo es de que perteneces como mi hijo, es de la familia real. Y esta nueva vestimenta es la nueva vida que yo te estoy dando. Y este nuevo calzado es el calzado porque ya no vas a pisar los lugares donde era la suciedad de los puercos, porque yo tengo un nuevo destino para ti, tengo un nuevo propósito para tu vida, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y Él hace todas las cosas nuevas. Por eso el reino de los cielos ha llegado. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor Jesús. Y Pablo, pues imagínense 40 días el Señor predicando el reino. ¿Sabes qué pasa cuando es establecido el reino de Dios? Pues el enemigo tiene que hacerse a un lado, huir. Va a haber guerra, sí, va a haber violencia espiritual, sí, pero va a haber victoria. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque Él ya venció y nos ha dado la victoria, dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Por eso es necesario que tú establezcas el reino de Dios en tu casa. Que tú establezcas el reino de Dios en tu familia. Que tú establezcas el reino de Dios en todos los lugares. Está sana tu nieta en el nombre de Jesús, Pati. Está bien, no, a mí no me estorba, o sea, denle una pastillita, pero declaramos sanidad. Oye, ¿quién? Levanta la mano alguien que esté enfermo, que esté pasando algo, por favor. En el nombre de Jesús, declaro una sanidad sobrenatural, porque no estoy predicando una palabra para entretenerte. El poder de Dios, el reino de Dios está aquí. Y declaro sanidad en todos los que estamos aquí, en cada hijo de Dios. En el nombre de Jesús, se van las maldiciones de nuestras casas. Diga conmigo: es establecido el reino de Dios en mi casa. Ya estuvo suave que el que reinaba era el diablo en tu hogar. Escúchame, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tú tienes que vivir como un hijo del Rey, no en riquezas de las riquezas humanas. Si Dios te bendice, qué bueno. Pero la Biblia dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, en tu relación familiar, en tu vida espiritual, en tu salud, así como tienes salud y prospera tu alma. Diga conmigo: el reino de los cielos se establece en mi casa. El reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos hace que el enemigo huya en el nombre de Jesús. Y el reino de los cielos es poder. Dice que estaba en Éfeso, que llegó ahí y le dijeron, les dijo Pablo,
ya fueron bautizados, sí, en agua, ya recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? No sabían que también tenía que haber un bautismo del Espíritu Santo. Y les explicó y les dijo, tienen que recibir el Espíritu Santo, porque es el poder de Dios para salvación. El Espíritu Santo, dice que les dijo el Señor, espérense aquí, no se vayan hasta que no venga el Espíritu Santo. Y luego les dijo, y recibirán poder. La palabra poder en el griego que fue escrita esa parte dice, y recibirás poder como de dinamita, porque dice dunamis, es el griego dunamis. O sea, el poder que Dios te da es como una dinamita para que derribes todo muro. Hasta el que ponga Donald Trump lo tronamos con oración en el nombre de Jesús. Pero los muros espirituales, por eso caminó Josué en Jericó y lo rodeó 7 veces y gritó, Jehová es nuestro Dios, y los muros cayeron. Porque recibiréis poder. Dice, no lo conocen. No, pero ya vivimos, somos nuevas criaturas, somos salvos, sí, pero ¿sabes qué? Un cristiano sin el Espíritu Santo es como un carro último modelo sin gasolina y sin batería. Nunca va a arrancar y nunca va a caminar. Tú eres una nueva criatura, pero el poder de Dios viene cuando también viene el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Alguien me está escuchando? La vida de Centro de Vida va a cambiar, las vidas de las familias de Centro de Vida va a cambiar, porque estamos entendiendo el poder de Dios, el reino de Dios y el poder del Espíritu Santo, mis amados. Y dice que fueron bautizados y les impuso las manos y todos recibieron el Espíritu Santo. Pero en Hechos 2 de los apóstoles dice que solo estaban orando, nadie les impuso manos. Y que cayó, dice, de repente cayó el Espíritu Santo sobre ellos. A mí me encantan los de repentes de Dios. De repente se convirtió mi esposa. De repente el Señor me dio un carro también, que andaba yo a pata siempre. De repente que vino la sanidad sobrenatural. De repente cambió el corazón de un familiar. De repente, fíjense, estaban orando para que Pablo y Silas fueran liberados, porque iban a la oración, y cuando salen de la cárcel y van y tocan en la puerta, salió una muchacha llamada Rode y los vio y se espantó y cerró. En lugar de abrirles, los cerró, y aquellos, ábrenos, que ahí vienen los soldados. Porque estaba orando y de repente apareció la respuesta de Dios a su puerta. Yo te voy a decir algo, de repente va a venir una respuesta de Dios para tu vida, para tu casa, por el poder del Espíritu Santo. Alguien alabe a Dios con todo su corazón. Alguien dele la gloria y la honra al Rey de Reyes, al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Dáselo fuerte, póngase de pie. Y le voy a dar 1 minuto para que le dé la mejor alabanza y honra y ofrenda de palmas a Dios en este momento. En el nombre de Jesús. Tú eres Dios, tú eres el Rey, tú eres el Señor. Establece tu reino en esta iglesia, establece tu reino en las familias, establece tu reino en nuestros corazones. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor, venga a tu reino, Señor. Sea establecido tu reino en mi casa, en mi familia, Señor, en mi hogar, Señor, en mi trabajo, Señor, a donde quiera que yo vaya, tu reino sea establecido, Señor, en mi salud, en mis finanzas, tu reino, Señor, sea establecido, Señor. Diga conmigo y declare, tú eres el Rey de Reyes y tú eres el Señor de señores. Aleluya.